bienvenidos a una emisión más de Proyecto Grado Cero. El día de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos aquí al maestro Miguel Recio. Él nos va a hablar de su obra Esquemas de la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, para que sepan un poco más del maestro, él es licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. También es maestro en Propiedad Intelectual por la George Washington School University. Es abogado en España y tiene una empresa de consulta llamada Consulta Global Data Protection Consulting. Es autor de Tirando Blanche, tiene diversas obras además de la que estamos tratando el día de hoy. Esas son el Código de Protección de Datos Personales y también la protección de datos personales en México. Pero bueno, el día de hoy, como les mencionaba, vamos a tratar una obra que nos ha dado Tirando Blanche, se llama Esquemas de la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Doctor, maestro, perdón, ¿cómo surge la idea de este libro? Bueno, creo que es una idea novedosa y tengo que agradecer a la editorial Tirando Blanche que haya apostado por ella. Yo estuve estudiando y trabajando durante varios años en Estados Unidos y la verdad es que tienen todo, cuando los alumnos estudian, necesitan obviamente apoyarse muchas veces en charts, en esquemas, para poder abarcar el máximo posible de información y verlo gráficamente. Y le planteé a Tirando Blanche la posibilidad de hacer unos esquemas sobre la ley y el reglamento. Les pareció buena idea, han apostado por ello y la verdad es que así es como surgió la idea de esta publicación. Y ahora, para tratar un poco más ese tema, la protección de datos personales, tendríamos que mencionar pues, ¿qué entenderíamos por los datos personales? Datos personales es cualquier información que permita identificar o es identificable a una persona física, es decir, mi nombre, mis apellidos, mi número de teléfono, mi dirección de correo electrónico, mi número de cuenta bancaria o mi clave bancaria. Esos son datos personales, con lo cual si esa información permite identificarme o me hace identificable, van a ser datos personales. Por ejemplo, ahora mismo mi imagen, mi cara, puede ser un dato personal si se puede asociar a mi persona. Muy bien. ¿Y qué sería entonces la protección de los datos personales, también de acuerdo un poco con la protección de los datos personales, de acuerdo con la legislación, con la ley que se publicó en 2010, el 5 de julio de 2010, y el reglamento, es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental que desarrolla el artículo 16, las previsiones del artículo 16 constitucional, y lo que hace es que permite a esa persona física, que es el titular de los datos, poder controlar el uso que hace una empresa, por ejemplo, de los mismos, en el sentido de que siempre va a poder ejercer incluso sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que son los derechos ARCO, para mantener en todo momento control sobre el tratamiento o el uso, tratamiento y uso que se está haciendo de sus datos personales. ¿Y a quién protegería esta ley de protección de datos personales? Realmente, si leemos muy rápido el título, podemos pensar que lo que se están protegiendo los datos, pero no es así. A quien se protege realmente es a la persona física, al titular de esos datos personales, con lo cual la ley lo que establece son las reglas conforme a las cuales un responsable del tratamiento, quiero decir, por ejemplo, una empresa que esté decidiendo sobre el tratamiento de esos datos, va a tratar esos datos personales. Incluso, es más, podemos ir más allá, los datos personales no son de la empresa, no son de quien los trata, son de nuevo del titular de la persona física, que es a quien protege la ley realmente. Y esta regulación, ¿a quién se elige, digamos, quién es el encargado de proteger estos datos? Se dirige, los obligados son los sujetos obligados, obviamente, son el responsable, que es quien decide sobre el tratamiento de los datos personales, sobre el uso de esos datos, sobre la creación de una base de datos, sobre la finalidad con la que se van a tratar los datos. Se dirige también al encargado del tratamiento. El encargado del tratamiento puede ser otra empresa, una tercera empresa, que le presta un servicio al responsable. Pensemos, por ejemplo, que en un banco, el banco obviamente es el responsable, pero se utiliza un prestador de servicios, pues por ejemplo para almacenar sus bases de datos en la nube, que tan de moda está. Ese prestador de servicios se convierte en un encargado del tratamiento del responsable. Y por último habría terceros, que son aquellos a los que se comunican datos personales pues por distintas finalidades. Por ejemplo, en el ámbito laboral, el patrón tiene que comunicarle datos a la Seguridad Social. Pues la Seguridad Social sería considerada un tercero. A su vez, ese tercero se puede convertir también en un responsable del tratamiento conforme a las figuras previstas en la ley. Muy bien. Entonces aquí, digámoslo, ¿cuál es el tratamiento de estos datos personales
¿Dónde se van a guardar? ¿Cómo se van a proteger? El responsable es quien decide sobre cómo crea la base de datos. Una base de datos pues, puede ser simplemente todo en un mismo lugar físico o lógico, con lo cual va a depender en cada caso del sistema de información, de cómo se organizan esos sistemas de información en las empresas o cómo se lleva a cabo el tratamiento, y lo que establece la ley respecto de ese tratamiento son una serie de principios y deberes que tienen que cumplirse en todo tratamiento de datos personales para que éste sea lícito y legítimo. Esos principios pues son desde el consentimiento, licitud, lealtad, finalidad, proporcionalidad, incluso responsabilidad. Hay un principio de responsabilidad en la ley de México muy interesante. Y además hay una serie de deberes que fundamentalmente son dos que todo responsable, incluso el encargado del tratamiento, tiene que considerar para que el tratamiento, como digo, sea legítimo y lícito, que son los de medidas de seguridad y otro de confidencialidad. Con lo cual, todos esos son los principios y deberes que deben de garantizarse en el tratamiento de los datos. Muy bien. Y aquí considero aquí también una palabra que estamos utilizando mucho, ¿no? Es el tratamiento. ¿Qué es el tratamiento de datos personales? El tratamiento es un concepto amplio porque puede ser cualquier uso de los datos personales, desde que simplemente incorporarlos a una base de datos, enriquecer incluso esos datos personales con otros datos que se pueden obtener, comunicárselos a un tercero, como decía anteriormente, incluso bloquearlos pues porque vayan a ser cancelados, borrarlos o suprimirlos. Todo eso es tratamiento. Tratamiento es en sentido amplio, es un concepto amplio. Así, ¿y el consentimiento cómo se maneja en la persona para el trato de los datos personales? El consentimiento se maneja dependiendo de los datos personales que se están tratando. Hay diferentes formas de consentimiento en función de los datos que se traten. Por ejemplo, hay posibilidad de un consentimiento tácito para tratar pues, datos que podrían ser mi nombre y mis apellidos o mi dirección de correo electrónico y mi teléfono, pero también puede requerirse un consentimiento expreso, que en algunos casos puede ser verbal y en otros casos por escrito. Los datos sensibles, que son los que hacen, por ejemplo, referencia a religión, salud, vida sexual, van a requerir un consentimiento expreso para poder ser tratados, salvo que obviamente hubiese algún tipo de excepción legal a la necesidad de dicho consentimiento. Todo eso está previsto en la ley y en el reglamento. Con lo cual, dependiendo de los datos personales que se vayan a tratar, es como vamos a tener que ver qué consentimiento necesitamos y además que ese consentimiento tiene que darse en todas las fases de tratamiento, desde la obtención de los datos, que sería ya un tratamiento, el uso posterior de esos datos con una determinada finalidad o finalidades, e incluso la posibilidad de transferirlos, comunicarlos a un tercero. Muy bien. Y encontramos en la ley también algo que es relacionado con esto, el aviso de privacidad. ¿Qué es el? El aviso de privacidad es simplemente una redacción en la que el responsable tiene que informar a todo titular de los datos personales de una serie de cuestiones en el sentido de manifestar de quién es el responsable, con qué finalidad o finalidades se van a tratar sus datos personales, la posibilidad de ejercer o ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es decir, ese aviso de privacidad es el documento o parte del documento en el que se nos está diciendo cómo se van a tratar nuestros datos personales, para qué finalidad o finalidades, a quién se van a transferir en su caso, y obviamente es un principio clave, como el resto de los principios, pero nos va a permitir otorgar nuestro consentimiento si este fuese necesario para el tratamiento, saber quién está tratando nuestros datos, saber a quién nos tenemos que dirigir para ejercer nuestros derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es decir, es la parte del tratamiento, la obligación que nos permite, la obligación desde el punto de vista del responsable, que nos permite saber quién y para qué se van a tratar nuestros datos personales. Sí, es transparencia. Que es un punto algo importante, ¿no? Sí, vemos aquí en México, por ejemplo, los ejemplos que a veces te llaman de un lugar para ofrecerte determinado producto o una tarjeta de crédito y no sabes cómo obtuvieron esa información por parte tuya. Cuando se dirigen incluso tendrían que decir de dónde han obtenido los datos y quién los está tratando y qué posibilidades tenemos de ejercer nuestros derechos. Como digo, es un principio importante, pero no es el único principio. Hay que cumplir con más principios cuando se tratan los datos. Sí, porque generalmente uno pregunta y le cuelga, ¿no? Gracias, ya se acabó el problema, ¿no? Y eso nos va a llevar a otro tema, ¿no? Que son las medidas de seguridad. ¿Qué son las medidas de seguridad y en qué consiste? Pues las medidas de seguridad pueden ser de índole técnica, administrativa u organizativas. Son medidas de seguridad
que el responsable, y en su caso el encargado del tratamiento, tiene que adoptar respecto de los tratamientos, de las bases de datos que tiene, para evitar que un tercero no autorizado pueda acceder a esos datos de carácter personal, para evitar la pérdida o destrucción de los datos de los datos personales, para evitar el borrado o supresión de esos datos, para evitar, en definitiva, que la integridad de los datos personales que están siendo objeto de tratamiento pueda verse comprometida. Es decir, es un deber, conforme a la ley, es un deber, por lo tanto una obligación del responsable encargado del tratamiento, y obviamente supone que van a adoptarse diferentes medidas para garantizar, como digo, la integridad y disponibilidad de la información y su confidencialidad también. Y bueno, en tu libro también tratas algo que me llama la atención, en los derechos ARCO. ¿No? Sí, son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Por ejemplo, en virtud del derecho al acceso, nos podemos dirigir a cualquier responsable del tratamiento y preguntarle si está tratando datos personales nuestros, y nos tiene que responder, obviamente, diciéndonos si tiene o no nuestros datos personales. Y dentro de... aquí tenemos también, ¿qué son las fuentes de acceso público a esos datos? Las fuentes de acceso público son determinados tratamientos en los que, por aparecer en dichas fuentes, en principio no sería necesario el consentimiento, o sea, cualquier responsable puede dirigirse a las mismas para obtener determinada información y luego, cumpliendo obviamente los principios establecidos en la ley, seguir ese tratamiento. Una fuente de acceso a la información puede ser, por ejemplo, los listines telefónicos, las guías telefónicas, donde aparece el nombre, los apellidos, el número de teléfono, y a lo mejor aparece la dirección. Esas bases de datos se puede acceder a las mismas sin ningún costo y sin ningún impedimento, con lo cual esas son fuentes de acceso público, están determinadas en el reglamento. Y en este sentido, ¿qué sería aquí el listado de exclusión? El listado de exclusión es lo que a lo mejor mucha gente puede identificar y conoce como las listas Robinson. Son esos listados en los que nos podemos apuntar si no queremos, por ejemplo, recibir publicidad. Eso sería un ejemplo de listado de exclusión. Y dentro de esta ley, bueno, ya hemos hablado que hay responsables, hay autoridades. ¿Quiénes serían las autoridades que se prevén dentro de esta ley? Pues tenemos que distinguir entre la autoridad garante, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y las autoridades reguladoras, que desempeñan determinadas funciones y en coadyuvancia con el IFAI. Una de las autoridades reguladoras, por ejemplo, Secretaría de Economía. Secretaría de Economía, en la Ley de Protección de Datos, tiene atribuidas determinadas funciones en cuanto, por ejemplo, promoción de protección de datos en el ámbito de comercio. Y a otras autoridades reguladoras pues podrían ser las autoridades competentes en cada una de las áreas de actividad. No sé, por ejemplo, pienso Profeco en el ámbito de protección de los consumidores. Entonces las reguladoras serían prácticamente el manejo que tienen en la protección de los personales de acuerdo con la competencia natural que tienen. Sí, pero en el sentido de el IFAI es el órgano garante, por lo tanto es el que tiene todo el control sobre la Ley Federal de Protección de Datos, y luego, como digo, están esas autoridades reguladoras que pueden desempeñar algunas funciones específicas en su ámbito de control. Y dentro de ello, ¿qué es el cómputo de la nube? El cómputo en la nube es el cloud computing, el famoso cloud computing que tan de moda está, en el que muchos países pues obviamente se están subiendo a la nube, que empezó obviamente en Estados Unidos. México, cabe señalar que fue uno de los primeros países en el mundo en incluir un artículo de su normatividad sobre protección de datos, el artículo 52 del reglamento, con lo cual hizo una apuesta fuerte por establecer ya garantías en la materia. Bien. Y también nos tratas posteriormente lo que es los esquemas de autorregulación. ¿Qué serían estos esquemas de autorregulación? Estos esquemas de autorregulación son medidas que puede adoptar el responsable para proporcionar incluso un nivel superior de protección de los datos personales a sus clientes, sus consumidores. Autorregulación, por ejemplo, es un código ético, un código tipo, un código de buenas prácticas que se adopta por una empresa o por un sector de actividad, por un sector de empresas que deciden establecer sus propias medidas también de cumplimiento, pero como digo, ese cumplimiento tiene que ser superior al proporcionado por la ley. O sea que todo esquema de autorregulación tiene que partir como mínimo de los principios y deberes establecidos en la ley y además proporcionar algo más. Por ejemplo, no sé, en el ámbito de la salud, pues que el sector correspondiente, no sé, las asociaciones de hospitales decidan desarrollar su propio esquema de autorregulación
partiendo de la ley, pero estableciendo una protección superior. Podrían ser políticas de privacidad, podrían ser códigos tipo, códigos éticos, códigos de conducta, podrían ser también incluso la certificación en protección de datos personales, con lo cual hay un amplio rango de posibilidades en cuanto a autorregulación. Hay unos parámetros de autorregulación específicos que creo recordar que son de este mismo año, 2013, del 17 de enero de 2013, publicados en el Diario Oficial de la Federación, y esos parámetros de autorregulación son los que explican punto por punto e incluso los diferentes instrumentos o esquemas de autorregulación que las empresas pueden adoptar. Sí, ahora este análisis que vemos de esta ley nos lleva también a pensar un poco en la regulación o normatividad internacional acerca de la protección de datos personales. ¿Tenemos qué instrumentos internacionales establecen esta protección? La verdad es que la ley de México se basó mucho en esos instrumentos internacionales. México había adquirido compromisos internacionales en diferentes foros, por eso es una de las razones de la ley, y por ejemplo es la primera ley que se adopta o se publica después de la resolución de Madrid de 2009. Esa resolución es resultado de la actividad de las autoridades de protección de datos a nivel internacional y es un documento que sirve de guía a muchos países en cuanto a determinados principios. Otros instrumentos normativos o jurídicos a nivel internacional, pues está la resolución de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que acaba de ser publicada su revisión el pasado mes de julio. Por ejemplo, está también APEC, el marco de privacidad de Asia-Pacífico de 2004, que también establece principios y en el que México juega un papel importante, fundamental, ya que es, por ejemplo, el segundo país que se une a las Cross-Border Privacy Rules, después de Estados Unidos, dentro de ese marco de privacidad. Y está, por ejemplo, el referente de la Unión Europea, la Directiva 95/46/CE sobre protección de datos, que en este momento está siendo sometida a revisión y veremos si el año que viene en Europa hay un reglamento general de protección de datos. Muy bien. Esas son algunas de las normas. Exacto, entonces México sería de los pioneros en el establecimiento de la protección de datos personales, ¿o existen algunos países No, que han empezado con algo así? existen otros países. Por ejemplo, yo ahora que vengo de España, en España tenemos una ley de protección de datos desde hace 21 años. Primero tuvimos la LORTA de 1992, luego como consecuencia de la necesidad de adaptarla plenamente a la Directiva 95/46 tenemos otra de 1999. Obviamente los 28 Estados miembros de la Unión Europea cuentan con leyes de protección de datos desde hace mucho tiempo y hay otros países que también tienen leyes de protección de datos. México sí que ha sido el primero, como digo, después de esa resolución de Madrid, y sí es una ley muy interesante, puesto que combina aspectos, mejores prácticas, pues tomadas, por ejemplo, de la Unión Europea, pero también del marco de privacidad de Asia-Pacífico, y se ha basado en, por ejemplo, también algunas cuestiones de Estados Unidos, con lo cual es una ley muy interesante en ese sentido. Bueno, vemos que México generalmente la práctica que tienes de otros países, tienen esa regulación, la copio. Bueno, no, pero en este aspecto, así en un análisis estricto, ¿esta regulación realiza alguna adaptación que mejora o que beneficie en general a la ley? ¿O en realidad es una copia? No es una copia, no es, por ejemplo, pongamos el caso claro de Argentina, su ley es literalmente una copia de la española de 1992. México ha ido mucho más allá, ha introducido, como decía antes, por ejemplo, especialmente el tema de cloud computing en el reglamento, ha establecido el principio de responsabilidad, que es el accountability en inglés, que tan de moda está y que, por ejemplo, va a ser introducido, esperemos, en el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, con lo cual es una ley, como digo, interesante en ese sentido porque innova en muchos aspectos, se adelanta en algunas cuestiones respecto a otros países y ha intentado seguir o considerar mejores prácticas. Muy bien, con lo cual es positivo. Ahora, dentro de estas mejoras, no sé si podrías enunciarnos cada una de las mejoras que realiza esta ley, sin ser exhaustivos, pero en general, ¿cuáles serían los elementos positivos de la ley? Pues los elementos positivos, como digo, me llama muchísimo la atención el tema de accountability y responsabilidad, el intentar establecer puertos seguros dentro de las empresas en cuanto al cumplimiento. Otro de las novedades interesantes, incluso para mí, puede ser la persona del Departamento de Datos Personales. Creo que intenta seguir la figura del Chief Privacy Officer de Estados Unidos. A la Unión Europea pues está también
intentando ver el establecimiento del Data Protection Officer, incluso para las empresas del sector privado, ya existe en el sector público, las instituciones europeas o comunitarias, con lo cual el haber establecido también esa figura de la persona del Departamento de Datos Personales es otro de los aspectos positivos. En España, por ejemplo, no tenemos esa figura. Tenemos otras, pero no exactamente esta. Muy bien, y empezando ahora, pienso en el Internet, ¿no? Las redes sociales, ¿no? En general, pues también tienen redes sociales las personas que manejan datos personales. En este aspecto, ¿la ley tiene algún contenido que nos ayude a proteger en ese aspecto, en el aspecto informático, datos personales? Tiene obviamente los principios a los que me refería anteriormente, que son los que deben de regir todo tratamiento de datos personales. Lo que pasa es que lo que ocurre, como en todos los países, que tenemos que ver, porque muchas veces en las redes sociales están fuera del ámbito de aplicación de la ley en el sentido territorial. O sea, las redes sociales, pues a veces todos hacemos uso de redes sociales que no están ni siquiera en el país, con lo cual la jurisdicción y la aplicación de la ley puede ser compleja en algunos puntos. Todos utilizamos también en muchas ocasiones, pues no sé, algunos medios que nos permiten mensajearnos, enviarnos mensajes unos a otros, y a veces estamos haciendo uso incluso de aplicaciones que vienen, pues no sé, de Japón, China u otros países, con lo cual la ley sí establece unos principios básicos y fuertes, pero luego hay que ver a la hora de la aplicación, pues si las autoridades tienen jurisdicción sobre esas aplicaciones, sobre esas redes sociales. También en parte es obligación nuestra como usuarios de las mismas informarnos y saber dónde nos estamos, de qué estamos haciendo uso. Sí, así es. El ejemplo yo principal no sería la red social Facebook, que generalmente uno ahí establece sus datos personales, su correo electrónico, este pide este teléfono, y uno como no sabe utilizar a veces la computadora, algunas personas establecen sus datos y posteriormente cuando tienen llamadas de una cosa a otra o correos electrónicos y se quejan por haber estado a una red social y que hizo mala utilización de sus datos personales, siendo que esa persona realmente no se protegió. Sí, necesitamos, a veces es difícil porque no queremos leer a lo mejor 5 páginas o incluso muchas veces una página, pero es importante que nos informemos antes de hacer uso de una aplicación o entrar en una red social. Por ejemplo, con el caso que pones, si tuvieron problemas en la Unión Europea, ya que por ejemplo había un estudiante que pensó que había borrado todos sus datos de la red social, se dirigió a los mismos ejercitando su derecho al acceso y resulta que obtuvo 2000 páginas, o sea, cuando pensaba que ya toda su información había sido borrada, y sin embargo todavía quedaban 2000 páginas con información del mismo dentro de la red social. Entonces, esto que necesitamos saber que si hago uso de una aplicación, entro en una red social o me conecto a una página web, pues que sepamos que nuestros datos van a estar ahí y que a lo mejor pueden estar ahí de por vida. Sí, porque generalmente sabemos que nosotros hacemos uso de una página y lo que hay en internet ahí se queda. Realmente difícilmente borras todos los datos, precisamente por la cantidad de páginas que de alguna manera roban datos y bueno, comienza a ser una cadenita y puedes encontrar todas en cualquier lugar. Es el simple rastro de la navegación que estamos haciendo por internet, con lo cual muchas veces somos conscientes de que estamos dando datos, por ejemplo, a una página web, pero debemos ser conscientes de que obviamente el funcionamiento técnico de internet se basa, por ejemplo, en el uso de direcciones IP y que nuestra dirección IP nos puede identificar, y si nos identifica es un dato personal más, y ahí lo que se llama un charloteo o parlateo entre navegadores, de manera que cuando yo pido desde mi ventana ver una dirección de internet, ya estoy dando mucha información, estoy dando la dirección IP. Dependiendo de la configuración de mi navegador, le puedo estar incluso diciendo que quiero que me enseñe el contenido en inglés, en español, le puedo estar diciendo dónde estoy en este momento, le puedo estar dando mucha más información de la que a simple vista vemos, con lo cual, pues, desde el punto de vista del usuario también es necesario ser consciente de qué hacemos con nuestros datos. Sí, bueno, y eso nos lleva a la otra complejidad, ¿no? Quizás es algo que probablemente es uno de los problemas de las sociedades actuales. En México el problema es que tenemos tantas leyes y las personas realmente no se interesan por ello, ¿no? Por saber cuál es la manera en que se protegen sus datos personales. Quizás ahorita lo que me viene a la mente es, no sé, sería necesario regular también específicamente sobre, y más exhaustivamente sobre las redes sociales en general y el internet, como las que nos acabas de decir, las IP, las direcciones,
¿O eso se puede obtener a partir de la interpretación y los principios de la ley? Obviamente se tiene a partir de la interpretación y principios. Los principios son muy buenos en la ley y por ejemplo, la definición de dato personal pues puede englobar la dirección IP y de hecho la engloba, con lo cual lo que es necesario es aplicar la ley. Yo creo que todavía la ley pues está en ese proceso de implementación en México y yo creo que la labor de la autoridad garante, el IFAI, el resto de las autoridades reguladoras, incluso el propio sector privado, va a ser el que con el paso de un poquito de tiempo nos va a ir demostrando cómo es el funcionamiento de la ley y cómo es la aplicación de los principios. La ley además establece sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que permiten al titular también dirigirse e instar al responsable a que cumpla con determinados aspectos, garantizando así que no se haga un mal uso de sus datos personales. Por lo tanto, creo que la ley tal cual como está hoy está bien. Incluso en ese sentido puedo añadir, hay una iniciativa de reforma de la ley a efectos de cambiar, por ejemplo, la definición, incluir en la definición de datos sensibles los datos biométricos. Creo que no es momento de hacer ese cambio normativo. Creo que primero hay que dejar ver cómo va siendo la aplicación y hacer una interpretación de la misma. Y permitir que también pues, la autoridad pueda ir aplicándolo y ver cómo va todo aterrizando, cómo va aterrizando la ley. Sí, bueno, es que una de las ventajas que nos pones aquí es que, bueno, se nos establece bien explicada como la ley, ¿no? Digerible para las personas que lo quieran consultar, en ese aspecto que no necesariamente tienen que ser abogados, ¿no? Sí, no, los esquemas se han hecho justo con esa intención, intentando extraer los puntos más relevantes, más importantes. Pues, por ejemplo, están desde las definiciones, los principios, los derechos, temas de cloud computing y hay alguna cuestión más, no sé, voy a intentar simplemente pues, volver un poquito al índice, pues para que veamos que está estructurado de manera que hay una introducción general a la protección de datos personales partiendo del artículo 16 constitucional, está una referencia a la normatividad internacional, hay fechas clave, están todos y cada uno de los principios, hay también una referencia a los deberes, hay una referencia también a la transmisión y la remisión, las figuras de que hablábamos antes en cuanto al responsable y encargado de tratamiento, están los derechos, está la autoridad y están, por ejemplo, las infracciones y las sanciones. Lo que intentan estos esquemas, como digo, es extraer lo más importante de cada una de las normas de la ley y reglamento y presentarlo de manera que sin necesidad de conocimientos jurídicos pues podamos incluso leer artículos sin necesidad de leer la ley. A veces leer una ley, pues incluso para los propios abogados o quienes tienen que implementarla, pues puede ser árido, áspero o puede ser incluso aburrido. De esta manera, pues a base de tablas y esquemas, pues podemos ver rápido pues no es el principio de calidad, lo básico del principio de calidad, de manera que vemos qué significa calidad de los datos, cómo tienen que ser, cómo se obtienen datos personales directamente del titular o las medidas a adoptar por el responsable, siguiendo prácticamente al pie de la letra, pero de manera esquemática cada uno de esos artículos. Sí, es uno de los problemas que se enfrenta uno como estudiante, ¿no? Generalmente uno llega a la escuela y sabes que tráete tu ley, ¿no? Y ya cualquier ley que quieras. Y uno llega y la abre al principio así como, ¿qué es esto? ¿Cómo empiezo a leerlo? ¿No? ¿Y cómo voy a entenderlo? Si todo, porque hay diferencias, ¿no? Entre las normas. Digamos que unas son para regular la propia ley, para saber qué entendemos por cada término, y otras ya son una regulación propiamente. Entonces, es una de las problemáticas que puede enfrentar esta. Sí, los sistemas buscan ayudar a la lectura de la ley de una forma dinámica e incluso también pueden servir pues, en muchas ocasiones simplemente para consultar aspectos concretos, de decir, no me acuerdo exactamente de algunos aspectos del principio de calidad, pues voy a la tabla de principio de calidad y rápidamente, de manera gráfica, voy a ver esos puntos concretos. Incluso se puede repasar el texto de la ley sin necesidad, como digo, de leer la propia ley. Sí, aquí en México, por ejemplo, tenemos pocos libros de este tipo, ¿no? Que nos esquematicen la ley y nos las hagan entender más fácilmente, nos den los elementos. En otros países se realiza más comúnmente este tipo de actividades. Yo creo que es una apuesta muy fuerte, como decía antes, de Editorial Tirado Blanc, y creo que es muy de agradecer. Ellos en España ya tienen también más esquemas. En México pues, han empezado con diversos esquemas, afortunadamente, y gracias a ellos pues, también de la Ley de Protección de Datos. Y en otros países, pues, por ejemplo, en mi experiencia, puedo decir, no sé, en Estados Unidos están lo que llaman nutshells, que son simplemente resúmenes de las leyes,
Pero luego ellos también tienen, muchas veces, pues hay productos que son simplemente esquemas, incluso esquemas por materias. Derecho constitucional, en 2 páginas, pues se pueden ver muchos puntos. Con lo cual sí hay otras referencias internacionales de esquemas que puedan ayudar a estudiar algunas materias. Ahora, dentro de estos los esquemas, en España, no sé, ¿existen, digamos, en cada una de las leyes este tipo de esquemas? ¿O no se está también tratando de hacer? No. Vamos a ver, creo que puedo comentar que, por ejemplo, sobre el derecho de las tecnologías de la información y las comunicaciones, tiene ya en imprenta una futura publicación mía también con ellos, pero solo de la ley española. Pero las leyes en principio pues son como aquí. Aquí se publica en el Diario Oficial de la Federación, en España en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual pues tenemos leyes muy parecidas. Los esquemas son trabajo de personas que quieren ofrecer al resto pues una herramienta, un instrumento o una publicación que pueda ser de su ayuda. ¿Y cómo es que llevas a cabo ese trabajo sobre México, sobre los datos personales de México? Bueno, sobre una ley de México, ¿cuál fue tu interés por hacerlo? En México realmente tendría que hacerlo alguien que conocía la ley de aquí, sin embargo lo haces muy interesante, ¿no? Porque lo haces muy bien. Creo que tengo un buen conocimiento de la ley mexicana. Llevo ya desde 2011 trabajando en diferentes proyectos aquí en México sobre la ley para diferentes entidades, incluso también de gobierno. Incluso con Tirano Blanc se creó un curso online sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en el que se analiza absolutamente toda la ley, todo el reglamento, y como consecuencia de eso, pues te has leído 1, 2, 3, 15, 20 veces la ley, el reglamento, pues se puede llegar también a unos esquemas. Con lo cual, pues creo que tengo la posibilidad de ofrecer esta publicación. No, y de bastante ayuda para todos los estudiantes de Derecho que se empiecen a introducir a ello, ¿no? Me imagino, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, cómo podrían hacer uso de esta ley. Bueno, pues tenemos diversas materias. Tenemos materias que se relacionan administrativamente con la protección de datos personales, incluso pues puede verse ahí en la materia de Derecho Bancario, y materias sobre bursátil, incluso la materia de ahora que está en boga los derechos fundamentales, que sería la protección de los datos personales. Esta podría ser una, no sé si a lo mejor. Cuando yo estudié en la Carlos III, pues por ejemplo había una asignatura que se llamaba Informática Jurídica. Una parte importante de Informática Jurídica era exactamente protección de datos personales, con lo cual puede ser un manual o una publicación de referencia que pueda ayudar a los alumnos, pues como decías, obviamente a tener una primera aproximación a la materia. Incluso no solo para alumnos, hay también profesionistas que pueden estar haciendo ya uso de ella, tanto de derecho como de tecnologías de la información. Luego, obviamente, pues, por ejemplo, con Tirán hay otras publicaciones. Hay también un código de protección de datos, una compilación de protección de datos con todas las leyes del sector privado y público en México, el reglamento, incluso normatividad internacional, con interrelaciones de los artículos entre unas y otras. No sé, a lo mejor un día acaba viendo a la facultad una asignatura específica de protección de datos y estas publicaciones podrían ayudar a los alumnos en el estudio de esa materia. Sí, la facultad, de hecho, en lo que yo conozco, bueno, tiene la materia de derechos fundamentales y se puede utilizar la protección de datos personales, en general derechos humanos y otras materias. En este caso también nosotros tenemos derecho informático, así que aunque se van a otra línea, no específicamente la protección de los datos personales, puede servir para ello. No, eso es una de las ayudas a las que nos puede servir ojalá pueda servir. No, así es. Y bueno, ahora me gustaría entrar, no sé si tú conozcas algún caso, que es lo que manejamos también mucho en este proyecto, que esté relacionado con derechos fundamentales y sean problemas jurídicos, que se lleven a cabo sentencias relacionadas con este derecho fundamental. Sentencias en México yo creo que todavía no hay como tal, no ha llegado. Lo que empieza a haber son resoluciones del IFAI, de la Autoridad Garante, imponiendo multas, y esas resoluciones pueden permitir saber la interpretación de algunos artículos, pero puesto que, por ejemplo, pues, se han puesto diferentes multas en cuanto al aviso de privacidad. Con lo cual esas resoluciones de la autoridad pueden empezar a ser una fuente doctrinal de alguna manera de la autoridad competente en ese sentido. Sentencias en México ahora mismo creo que en materia de protección de datos no tengo conocimiento de ninguna. No sé si alguna específica haya salido, pero las búsquedas que yo hice en su momento no me arrojaron ningún resultado al respecto. No, quizás todavía no está aquí en México muy
arraigado todo este problema. Está ¿no? comenzando, o sea, la ley es de 2010, pero la aplicación realmente yo creo que comenzó en 2011, incluso el año pasado, y estamos avanzando en 2013. Pero creo que ahora llega el momento de que sí va a haber mucha aplicación de la ley en cuanto a su cumplimiento. Habrá más resoluciones de DeFi seguramente, y me imagino que en algún caso pues llegará, no sé, algún tipo de recurso a algún tribunal, y sí que habrá referencias a la protección de datos como derecho fundamental. Sí, y en España, que ya tienen un poco más de tiempo, ¿sí existen algunos problemas especiales? ¿Problemas especiales? Bueno, pues sí, la verdad es que la práctica va dejando problemas especiales, pues por ejemplo con los bases de datos de información crediticia. La información crediticia es uno de los riesgos que más se dan en materia de protección de datos, en cuanto a que la inclusión de una persona en esos bases de datos de información crediticia pues puede hacer que no puedas, por ejemplo, solicitar un crédito si apareces en el mismo. Hay también problemas en el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, en cuanto sí se dan muchos casos de suplantación de la identidad. Sorprendentemente, el año pasado se dieron más casos de suplantación de la identidad en cuanto a la contratación de servicios, como digo, pues, por ejemplo, telecomunicaciones, y sí hay algunas cuestiones que van estando candentes, o por ejemplo el uso de cloud computing. Incluso nuestra Agencia Española de Protección de Datos publicó recientemente un informe específico dirigido a los abogados, y ahora este año ha publicado otro dirigido al público en general, tanto a los prestadores de servicios como a los usuarios de esos servicios, para que todos sepamos cuáles son las obligaciones y los derechos que se tienen en cada caso y lo que se tiene que pedir. Tocaste aquí un punto importante que, bueno, lo tenemos mucho aquí en México, ¿no? Esto de las listas que generan los bancos de deudores, en donde te dicen que, bueno, tienes una cantidad de X monto y te ponen tu nombre y lo puedes consultar en general cualquier banco que te va a hacer un préstamo. ¿Eso se puede manejar como una violación al derecho fundamental? Lo que pasa es que en México ahí sí tiene una especialidad bastante grande, en el sentido de que los servicios de información crediticia se regulan por una ley específica y las sociedades de información crediticia están excepcionadas de esta ley, con lo cual hay dos leyes, y en ese caso habría que ir específicamente a la ley de servicios, a la ley de sociedades de información crediticia, que es donde están algunos de los derechos que están en materia de protección de datos. Con lo cual hay que utilizar las dos normas a la vez. Sí, porque bueno, también no podemos irnos, quizás no podemos irnos completamente al derecho fundamental de no mostrar tu información, por ejemplo, tu nombre y un monto, porque podrías decir tú que es una violación de tu derecho fundamental. Sin embargo, el banco podría decirte, ¿sí? ¿Cómo le vas a dar dinero a otra persona? Si se han seguido las reglas, si se han cumplido con los principios correspondientes y demás, obviamente la ley de protección de datos no puede ser vista como un obstáculo para el desarrollo del propio mercado, sino todo dejaría de funcionar en este momento o mañana mismo, con lo cual es un equilibrio entre lo que es la protección de datos, ese derecho fundamental, y otro equilibrio que podría ser innovación, prestación de servicios, desarrollo, como digo, del mercado. Lo que quiero es siempre que los tratamientos que se llevan a cabo se hagan conforme a esos principios, esos deberes y esos derechos al arco. Con lo cual, si todo se lleva conforme a la ley, conforme a las reglas establecidas, pues los tratamientos obviamente son lícitos, son legales y son necesarios. En general podría ser este manejo de datos personales relacionado entonces, por ejemplo, con los bancos, al funcionamiento que tiene en sí el dato personal, y entonces sería también al beneficio que podrías obtener de ella, que es decir, no afectar el mercado. Vamos a ver, los bancos obviamente, salvo el tema de información crediticia al que me referí anteriormente, están sujetos obviamente a esta ley. Los bancos obviamente necesitan información sobre nosotros, incluso para proporcionarnos mejores servicios, para proporcionarnos nuevos productos que puedan ser de nuestro interés, siempre y cuando esos bancos estén cumpliendo con los principios que están en la ley. Pues obviamente ese tratamiento es lícito y legítimo, y obviamente va a redundar en nuestro propio beneficio como consumidores o usuarios. Uno y otra parte, el banco tiene obligaciones, tiene que cumplir con esos principios, el titular de los datos tiene derechos, puede saber en todo momento qué datos suyos se están tratando, para qué se están tratando, rectificarlos si fuesen erróneos, con lo cual, al conseguir el equilibrio entre las obligaciones de uno, los derechos de otro, y siempre y cuando se cumplan los principios, el tratamiento puede ayudar a ambas partes. Sí, que a veces parece contradictorio, ¿no? Porque encontramos aquí el problema de, bueno, tienen los datos personales, digamos, los bancos para este tipo de préstamos, ¿no? De que, bueno, tienes una deuda y a ver si te presto.
pero por el otro lado también se pueden utilizar para pues, ubicarse y quizás ofrecerte otro servicio. Sí, claro, incluso no solo en los bancos, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, pues para incluso hacernos ofertas que puedan ser de nuestro interés, incluso que puedan ahorrarnos en muchas ocasiones dinero, pero obviamente esos tratamientos, de nuevo, insisto, es que tienen que cumplir con los principios, siempre y cuando se haga observando esos principios, es lícito, es legítimo, es leal y se puede hacer desde el punto de vista del responsable. Lo que hay que controlar en todo momento, que obviamente pues, se haga con apego a la ley. Que no haya un tratamiento que sea simplemente voy a tener mucha información tuya y a lo mejor lo tengo de fuentes que no son ni siquiera lícitas, o la tengo, por ejemplo, de engaño, ya sería un incumplimiento del principio de lealtad, con lo cual eso ya determinaría que el tratamiento que lleva a cabo ese banco, esa compañía de telecomunicaciones o no sé, cualquier otro que nos preste un servicio, sería ilícito y legítimo. Sí, porque me baso en este ejemplo, porque bueno, no sé el funcionamiento que tenga pues, esta base de datos que contiene las deudas en el caso de que no pagues, y que sea utilizado no como con el fin de enterarte de si esa persona que te está haciendo un préstamo en realidad tiene una deuda, o esta información que tiene esta base de datos también pueda ser utilizada para que yo ubique tus datos y pueda ofrecer otro servicio. ¿Está restringida esta lista o puede hacer otro uso del banco de datos? No, vamos a ver, hay, como digo, habría que ver pues, el tema de información crediticia por la ley específica, otro tipo de servicios, por la ley federal de protección de datos. La ley sí que establece claramente un principio de finalidad, que obviamente pues, tenemos que vincular también, como decía antes, al consentimiento. Perdón, hay en ocasiones que el consentimiento no es necesario, por ejemplo, para el cumplimiento de una relación contractual. Por ejemplo, si una ley de otro sector establece que el responsable tiene obligación de tratar unos datos, el consentimiento no puede no ser necesario. ¿Qué ocurre? Que la finalidad tiene que ser siempre determinada, explícita, legítima, y que incluso puede haber finalidades secundarias, y que para esas finalidades secundarias pues el responsable en muchas ocasiones va a necesitar nuestro consentimiento, con lo cual se tendrá que dirigir a nosotros para decirnos, oye, quiero tratar tus datos con esta otra finalidad, ¿me consientes o no me consientes? Con lo cual hay que ver siempre, analizar siempre todas las situaciones, pues tomando en consideración estos principios, tanto el consentimiento, el aviso de privacidad, la información que hablamos antes y la finalidad con la que se van a tratar los datos e incluso la proporcionalidad. Me están pidiendo más datos de los necesarios, ese tratamiento sería ilícito, también sería ilegítimo, no cumpliría con el principio de proporcionalidad. Hay que ver que los datos que me piden sean los necesarios, no que me pidan más. Por ejemplo, no sé, para abrir una cuenta corriente en un banco, pues que no me estén pidiendo, no sé, mis aficiones o yo qué sé, otra información que no tenga nada que ver con la finalidad del servicio que me van a prestar o en cualquier otro ámbito. No, esta exposición que nos acaba de dar es muy buena porque bueno, nos muestra cómo a través de la interpretación de los principios que nos marca la ley, pues podemos ver este tipo de problemas. Yo me senté mucho en este programa porque va a ser más interesante, ¿no? Pero como digo, hay que jugar un poco también, pues ver si es información crediticia, la ley específica, ver si son otro tipo de servicios, si es la ley de protección de datos, incluso normatividad específica del sector bancario, que es bastante amplia. Sí, lo que bueno, generalmente yo tengo, por ejemplo, pues he tenido ese problema, ¿no? Que a veces me llaman por teléfono, no sé cómo tengo mis datos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo manejan? Yo creo que a mucha gente le ha pasado. Eso nos pasa a todos. Incluso que luego te marcan a horas que no son cortas, te marcan a la madrugada madrugada y todo. O la hora de cenar. Así es, entonces, ¿cómo tengo mis datos personales, ¿no? Para poder hacer este tipo de llamadas que quizás a uno le molesta, ¿no? Digo, sí, no, claro, si yo no quiero el servicio, no lo estoy solicitando. No lo he solicitado. ¿Por qué se envían por teléfono? ¿No? ¿Por qué me molestan? Ahí está, por ejemplo, el derecho a oposición, el derecho de podernos dirigir al responsable, es decir, deja de tratar mis datos con esa finalidad, que sería, por ejemplo, hacerme publicidad o marketing, aunque obviamente, pues todo, como digo, hay que atender a la ley, porque incluso los derechos también pueden estar limitados en determinadas circunstancias, previstas obviamente en la ley. Si el responsable tiene una obligación específica de tratar esos datos, pues a lo mejor yo no puedo ejercitar mi derecho de oposición en una circunstancia determinada. O puede ser que no tenga obligación de cancelarlos, aunque yo le pida la cancelación. A lo mejor tiene una obligación legal de mantenerlos durante unos años, no sé, por ejemplo, cumplimiento de obligaciones fiscales, guardar, por ejemplo, una factura y luego ya que pase el plazo correspondiente, si se suprimen del todo, si se borran del todo. Con lo cual, pues hay que ver que, como bien decías antes,
no es ni el derecho fundamental a la protección de datos sobre lo demás, ni lo demás pues sobre a la protección de datos. Es un equilibrio que tiene que ser justo. Entonces nos va que la ley, bueno, no está mal, que es una buena base por parte de la legislación en México. Es necesaria, o sea, es necesaria. Además, incluso desde el punto de vista internacional, pues México ahora ya está en disposición de poder obtener, por ejemplo, el nivel adecuado de la Comisión Europea, lo cual permitiría libres transferencias internacionales de datos entre países miembros de la Unión Europea y México, con lo cual México ya se ha puesto ya al nivel de muchos otros países que tienen una tradición más amplia de protección de datos, y obviamente es un derecho fundamental y es una garantía, con lo cual es muy positivo. Así que bueno, a todos nuestros escuchas que están viendo en vivo el video, como vemos, bueno, es un buen avance por parte de la legislación en México en materia de protección de datos personales, y sin duda es una excelente explicación y esquematización que nos da Miguel Recio en este libro Esquemas de la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Es este libro editado por Tirando Blanche. Sí, este libro les puede servir a estudiantes, a profesores, incluso a las personas que generalmente no están relacionadas con las leyes. Cualquier persona podría consultarlo y va a ser muy fácil comprenderlo, que es una de las finalidades de este libro. Te agradecemos mucho por estar con nosotros. Es una muy buena charla acerca de los datos personales. Esta esquemática es muy buena para todas las personas que quieran entender un poco acerca de los derechos que tienen y también las obligaciones que podrían tener en materia de protección de datos personales. Así que muchas gracias por escucharnos. Terminamos con esto la transmisión de Anafinet y muchas gracias. Se dirige también al encargado del tratamiento. El encargado del tratamiento puede ser otra empresa, una tercera empresa que le presta un servicio al responsable. Pensemos, por ejemplo, que en un banco, el banco obviamente es el responsable, pero se utiliza un prestador de servicios, pues por ejemplo para almacenar sus bases de datos en la nube, que tan de moda está. Ese prestador de servicios se convierte en un encargado del tratamiento del responsable. Y por último, habría terceros, que son aquellos a los que se comunican datos personales pues por distintas finalidades. Por ejemplo, en el ámbito laboral, el patrón tiene que comunicarle datos a la Seguridad Social. Pues la Seguridad Social sería considerada un tercero. A su vez, ese tercero se puede convertir también en un responsable del tratamiento conforme a las figuras previstas en la ley. Muy bien. Entonces aquí, digámoslo, ¿cuál es el tratamiento de estos datos personales? ¿Dónde se van a guardar? ¿Cómo se van a proteger? El responsable es quien decide sobre cómo crea la base de datos. Una base de datos pues puede ser simplemente todo en un mismo lugar físico o lógico, con lo cual va a depender en cada caso del sistema de información, de cómo se organizan esos sistemas de información en las empresas o cómo se lleva a cabo el tratamiento. Y lo que establece la ley respecto de ese tratamiento son una serie de principios y deberes que tienen que cumplirse en todo tratamiento de datos personales para que éste sea lícito y legítimo. Esos principios pues son desde el consentimiento, licitud, lealtad, finalidad. Bienvenidos a una emisión más de Proyecto Grado Cero. El día de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos aquí al maestro Miguel Recio. Él nos va a hablar de su obra Esquemas de la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, para que sepan un poco más del maestro, él es licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. También es maestro en Propiedad Intelectual por la George Washington School University. Es abogado en España y tiene una empresa de consulta llamada Consulta
Global Data Protection Consulting. Es autor de Tirando Blanche, tiene diversas obras además de la que estamos tratando el día de hoy. Esas son el Código de Protección de Datos Personales y también la protección de datos personales en México. Pero bueno, el día de hoy, como les mencionaba, vamos a tratar una obra que nos ha dado realidad, proporcionalidad, incluso responsabilidad. Hay un principio de responsabilidad en la ley de México muy interesante. Y además hay una serie de deberes, que fundamentalmente son dos que todo responsable, incluso el encargado del tratamiento, tiene que considerar para que el tratamiento, como digo, sea legítimo y lícito, que son los de medidas de seguridad y otro de confidencialidad. Con lo cual, todos esos son los principios y deberes que deben de garantizarse en el tratamiento de los datos. Muy bien, y aquí considero aquí también una palabra que estamos utilizando mucho, ¿no? Es el tratamiento. ¿Qué es el tratamiento de datos personales? El tratamiento es un concepto amplio porque puede ser cualquier uso de los datos personales, desde que simplemente incorporarlos a una base de datos, enriquecer incluso esos datos personales con otros datos que se pueden obtener, comunicárselos a un tercero, como decía anteriormente, incluso bloquearlos pues porque vayan a ser cancelados, borrarlos o suprimirlos. Todo eso es tratamiento. Tratamiento es en sentido amplio, es un concepto amplio. Así, ¿y el consentimiento cómo se maneja en la persona para el trato de los datos personales? El consentimiento se maneja dependiendo de los datos personales que se están tratando. Hay diferentes formas de consentimiento en función de los datos que se traten. Por ejemplo, hay posibilidad de un consentimiento tácito para tratar pues, datos que podrían ser mi nombre y mis apellidos o mi dirección de correo electrónico y mi teléfono, pero también puede requerirse un consentimiento expreso, que en algunos casos puede ser verbal y en otros casos por escrito. Los datos sensibles, que son los que hacen, por ejemplo, referencia en 2010, el 5 de julio de 2010, y el reglamento, es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental que desarrolla el artículo 16, las previsiones del artículo 16 constitucional, y lo que hace es que permite a esa persona física, que es el titular de los datos, poder controlar el uso que hace una empresa, por ejemplo, de los mismos, en el sentido de que siempre va a poder ejercer incluso sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que son los derechos ARCO, para mantener en todo momento control sobre el tratamiento o el uso, tratamiento y uso que se está haciendo de sus datos personales. ¿Y a quién protegería esta ley de protección de datos personales? Realmente, si leemos muy rápido el título, podemos pensar que lo que se están protegiendo los datos, pero no es así. A quien se protege realmente es a la persona física, al titular de esos datos personales, con lo cual la ley lo que establece son las reglas conforme a las cuales un responsable del tratamiento, quiero decir, por ejemplo, una empresa que esté decidiendo sobre el tratamiento de esos datos, va a tratar esos datos personales. Incluso, es más, podemos ir más allá, los datos personales no son de la empresa, no son de quien los trata, son de nuevo del titular de la persona física, que es a quien protege la ley realmente. Y esta regulación, ¿a quién se elige, digamos, quién es el encargado de proteger estos datos? Se dirige, los obligados son los sujetos obligados, obviamente, son el responsable, que es quien decide sobre el tratamiento de los datos personales, sobre el uso de esos datos, sobre la creación de una base de datos, sobre la finalidad. Tirando Blanche se llama Esquemas de la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Doctor, maestro, perdón, ¿cómo surge la idea de este libro? Bueno, creo que es una idea novedosa y tengo que agradecer a la editorial Tirando Blanche que haya apostado por ella. Yo estuve estudiando y trabajando durante varios años en Estados Unidos y la verdad es que tienen todo, cuando los alumnos estudian, necesitan obviamente apoyarse muchas veces en charts, en esquemas, para poder abarcar el máximo posible de información y verlo gráficamente. Y le planteé a Tirando Blanche la posibilidad de hacer unos esquemas sobre la ley y el reglamento. Les pareció buena idea, han apostado por ello y la verdad es que así es como surgió la idea de esta publicación. Y ahora, para tratar un poco más ese tema, la protección de datos personales, tendríamos que mencionar pues, qué entenderíamos por los datos personales. Datos personales es cualquier información que permita identificar o es identificable a una persona física, es decir, mi nombre, mis apellidos, mi número de teléfono, mi dirección de correo electrónico, mi número de cuenta bancaria o mi clave bancaria. Esos son datos personales, con lo cual si esa información permite identificarme o me hace identificable, van a ser datos personales. Por ejemplo, ahora mismo mi imagen, mi cara, puede ser un dato personal si se puede asociar a mi persona. Muy bien.
¿Y qué sería entonces la protección de los datos personales también de acuerdo un poco con... La protección de los datos personales de acuerdo con la legislación, con la ley que se publicó